Muy buenas noches, querida comunidad UNAO. Es un gusto poderlos saludar ya viernesito 27 de enero de 2023, 8 de la noche, después de una semana muy exhausta, seguramente, porque todas las semanas son así, mucho trabajo, mucho que atender, pues estamos llegando a nuestro fin de semana. Y no quisimos irnos al fin de semana sin tocar uno de los temas más importantes para el instituto. Una servidora, Pati Reyes, les acompaña esta noche, muy contenta de estar acompañada de maestro Jaime Padilla Ramírez, subdirector académico de nuestro instituto, pero además pues es docente de nuestra especialidad en docencia y de la maestría en pedagogía. Y estoy muy contenta porque el día de hoy, como ustedes seguramente han tenido en alguna ocasión la oportunidad de escuchar a Jaime, pues vamos a tocar un tema muy importante para nosotros, la docencia, el sueño de la libertad y una profesión no reconocida. Como ustedes saben, nosotros trabajamos con el profesorado. Nuestra máxima es que creemos en la educación como la herramienta de transformación social y cambio de condiciones de vida. Y por supuesto que creemos que el eje central de la educación en México es el docente. Jaime, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Pati, buenas noches. Me encuentro bastante bien y con un agradecimiento profundo por la oportunidad de permitirme ser parte de este espacio de diálogo. Estoy seguro que haremos que sea un espacio de reflexión, un espacio donde podamos meditar acerca de este concepto que ya has comentado muy acertadamente. Y pues bueno, muy agradecido. Muchas gracias. Vamos a hacer un poquito de tiempo en lo que pues se conectan más personas. Claro que sí. Y bueno, me gustaría recalcar que en esta conversación pues vamos a reflexionar acerca de la concepción contemporánea que tiene el actor educativo llamado docente. También vamos a reflexionar sobre este concepto de libertad como el símbolo ideológico en el acto de educar y, por supuesto, pues qué está pasando en nuestro México contemporáneo alrededor de la labor docente. Oye, Jaime, me gustaría que nos contaras así muy brevemente, Sí. pues cómo llegaste tú a la educación y por qué te ha gustado los procesos formativos. Ok. Bueno, eh, te quiero comentar que profesionalmente siempre he trabajado en la educación. Desde los 22 años, 23 más o menos, que egreso de la universidad y posterior al servicio social, me incorporé a una institución de educación superior que me dio la oportunidad de colaborar y he trabajado en la educación. Y pues bueno, siempre he pensado desde la carrera, los últimos semestres, me, me gustó, me identifiqué con la educación. Había una terminación, por decirlo de alguna manera, en la licenciatura, que era en psicología educativa. La cursé un año. Todas las materias de ese año eran relacionadas a la educación. Y pues bueno, desde ahí empecé a visualizarme en el área educativa. Te seré honesto, específicamente no sabía exactamente qué se hacía, pero empecé a identificarme con la educación. Y pues bueno, a partir de ahí, del año 2009, más o menos, trabajo en la educación, pero también te quiero comentar que eh, en séptimo semestre hice unas prácticas profesionales en un bachillerato en donde me quedé a dar clases. En lugar de dar prácticas, me contrataron para ser docente de 3 asignaturas y entonces me gusta la enseñanza, me gusta el acto pedagógico, el acto de educar.
Entonces, es a lo que me dedico, Patti. Muy bien. Bueno, pues entremos entonces en materia con este preámbulo y me gustaría que habláramos sobre el docente. Y Sí. la primera pregunta que tengo el día de hoy es, ¿qué es ser docente? ¿Y a ¿Qué qué es? qué es ser docente y a qué se dedica un docente? Bueno, ¿qué es ser docente? Primero quiero decirte que un docente es una persona, un humano, un ser humano, con, con necesidades como cualquier otra persona. Esta persona, si tiene el deseo de enseñar, no quiere decir que pueda ser docente por el solo deseo de querer enseñar o que tenga un interés en ello. Un docente es una persona que tiene la profunda convicción de que acompaña procesos de vida, procesos de formación, y no se limita, y no quiero decir que esté mal lo que algunas personas externan, pero es una visión limitada. El enseñar contenidos, el enseñar planes y programas de estudio, sino es una persona que se ha formado en la ciencia pedagógica, en la ciencia de la didáctica, y que además se ha apropiado de principios y convicciones que acompañan procesos de vida. Cuando yo leo un texto, Patti, si me permites comentarlo, eh, escrito en 1996, que se titula La educación encierra un tesoro, de Jacques Delors, a mí me impresiona, hay un párrafo que habla sobre la misión de educar. Desde mi experiencia, esa fue la primera vez que tuve contacto, no con una definición de educar, sino con una intención. Y cuando digo una intención, me refiero a ¿para qué se educa? Jacques Delors dice que la misión de educar es hacer que todas las personas, fíjate lo complejo de esto, hacer que todas las personas desarrollen sus potencias y su capacidad de creación. Hablando de todas las personas, estaríamos hablando en el planeta Tierra de 8,000 millones de personas, ¿no? La segunda cosa que dice es que cada persona se responsabilice de sí mismo. Yo como psicólogo te podría decir que eso tiene que ver con un proceso de autonomía. Y lo tercero que dice y que a mí me encanta y me sigo identificando es que si estas dos cosas suceden, las que ya he mencionado, entonces cada persona va a construir su propio proyecto de vida. Por eso te quiero decir que un docente es aquel que ha generado la conciencia de que está acompañando un proceso de vida, un proyecto de vida, sea cual sea la etapa de desarrollo del estudiante, sea pequeñito, sea adolescente, sea adulto. Como dijo Juan Jacobo Rousseau, la etapa es perfecta. No hay una etapa mejor que otra, simplemente es la etapa y es perfecta. Entonces, eso es lo que hace un docente. Entonces, ¿quién es un docente? Primero es una persona que se formó, pero antes de eso déjame decirte que no solo previo a formarse para ser docente, nació para ser docente. Hay una tesis en un libro maravilloso que se titula ¿Quién es bueno para enseñar? Escrito en 1984 por un francés de nombre Roger Gilbert, que dice que un docente
es quien está psicológicamente apto para ser docente. Bueno, no sé si respondo, pero perdón, creo que no puedo evitar de repente ampliarme un poco en esto. Es muy interesante la manera en que empiezas a describir estas características porque abres muy ampliamente dos cosas. Una, ¿cuál sería la esencia de la labor docente? Y dos, bueno, que ser docente suena que no es nada fácil. Hablas de características y un tanto innatas, ser apto, pero también ser formado para la docencia. Y en ese sentido estamos hablando no solo de vocación, sino también de una profesionalización y más allá de eso, de este desarrollo personal, pues que se necesita para tener esta visión de cuidado y de amor hacia todas las personas que toquemos de la edad con la que trabajemos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, pues en este pleno siglo XXI, ¿qué es ser docente ante estas características que tú enmarcas? Siglo XXI, bueno, perdón por remontarme a los textos, pero los textos nos orientan. Tedesco hace un análisis acerca de lo que es educar en esto que se llama sociedades del conocimiento. Estamos viviendo, dice, no una crisis convencional o una crisis eventual, sino estamos viviendo una crisis de estructura. ¿Qué quiere decir? Inició, pero no sabemos cuándo va a terminar. En un ensayo escrito, no recuerdo el autor, pero es una antología del doctor Gerardo Meneses, dice, todo está en crisis. La política está en crisis, la economía está en crisis, la escuela está en crisis, la familia está en crisis, las diferentes ideologías están en crisis. Hay tensiones por todas partes. Evidentemente estamos hablando del docente, pero la mayor parte de las profesiones, por no decir todas, estamos en esa crisis, en esas tensiones. La complejidad de ser docente en este siglo es preguntarnos, más allá de dar una respuesta, si tenemos identidad como docentes. Cuando me refiero a esta identidad de ser docente, me refiero que hay una carencia en las ciencias sociales y humanas, específicamente en las ciencias de la educación, de una identidad. Y cuando me refiero a esto, me refiero al fundamento. ¿Qué quiero decir? Si estamos en el sector de la salud, aunque ellos no tengan Filipinas o batas, nos vamos a dar cuenta que son médicos, enfermeras, especialistas en la salud, por cómo hablan, por cómo piensan, lo que dicen, cómo se expresan. Cuando estamos rodeados entre contadores va a suceder lo mismo. Su lenguaje es técnico, tecnocientífico, lo mismo con los ingenieros. Esta identidad, el primer sustento tiene que ver con la visión que yo tengo acerca del acto de educar. Y esta visión se va a fundamentar precisamente en principios teóricos. ¿Qué quiero decir? Parece ser que al ser las ciencias de la educación en la categoría de ciencias pragmáticas, nos hemos posicionado en la dimensión de la opinión. Todos podemos opinar, pero las opiniones en un nivel de la doxa no siempre dan soluciones.
porque opino desde la experiencia, desde lo que yo pienso, desde lo que yo creo. Pero lo realmente interesante es que esta formación que se está dando en los docentes parece ser que tiene rupturas. Y estas rupturas son con relación a los diferentes objetos de estudio, porque la docencia se supone que tendría que abarcar todos los objetos de estudio, y dos, con relación a la sensibilidad de a quien se le está enseñando, es decir, quien está aprendiendo. Pero esa sensibilidad no es algo automático, esa sensibilidad tiene que ver con cuánto yo reconozco de esa etapa del desarrollo. Bueno, eso es por un lado lo de la formación. Por otro lado, ¿qué es ser docente en pleno siglo XXI? Es vivir en un estado de incertidumbre. No sé qué va a ser de mí, el sector público, el sector privado. ¿Qué es mejor? Tampoco lo sé. Pero a mí me parece que ser docente actualmente está relacionado, y espero que ya estén escuchando esto, a procesos burocráticos, a estar lejos de la familia, lejos de nuestros lugares de origen, y eso no es malo, está bien, a condiciones precarias, como lo dice Pablo Latapí, a situaciones no tan favorables para llevar a cabo nuestra labor. ¿De dónde viene eso? Eso no lo generan los docentes. Lo generan precisamente las políticas públicas. ¿Cómo se quiere subsanar esto? Romantizando la labor del docente, lo cual no es posible. El docente, la labor del docente, claro, somos utópicos, somos idealistas, lo que quieras, pero realmente necesitamos condiciones favorables, dignas para trabajar. Para cerrar ese comentario, ser docente actualmente es estar en condiciones de incertidumbre, algunas generadas por un sistema y otras causadas por la identidad fuerte o endeble que podamos tener. Qué interesante, porque planteas un escenario pues que se sale del control o de lo que de repente podemos impactar, que son las políticas públicas. Claro. Y, eh, sin embargo, dejas una ventana abierta y comentas que cómo podemos subsanar o por lo menos fortalecernos en esta incertidumbre, y justamente dices, con la identidad. Y yo quiero aprovechar para preguntarte, entonces, ¿cuáles serían estas características genuinas que debería tener, contar un profesor o desarrollar en determinado momento, siguiendo la lógica de esta personalidad o identidad docente que necesitan generar para poder pues, realmente impactar en la labor? Mientras qué bien generas los planteamientos, porque de repente como que producen muchas ideas. Antes de meterme a la respuesta, ¿te has dado cuenta que las ciencias o las profesiones normalmente no cambian tanto sus nombres? Es decir, los médicos son médicos o doctores y punto. Los contadores son contadores y se acabó. Pero el docente es docente, maestro, profesor, actor educativo, guía, facilitador, no sé cuántas, ¿verdad? Un montón de cosas. Y eso es porque, perdón lo que voy a decir, pero hay una atmósfera académica de ego.
Cada quien quiere inventar un nombre, pero al final, y siendo un poco idealistas, somos profesores, somos profesoras. La labor del profesor, querida Patti, lo voy a mencionar como lo diseñamos en una infografía. Primero, no puedo enseñar si no sé qué voy a enseñar. Enseñar no es un acto de improvisación o de espontaneidad. Necesito formarme en un objeto de estudio. Ahí es donde comienzan las complejidades en nuestro sistema educativo. Por ejemplo, ¿cuántos campos formativos hay en preescolar? ¿6, 7? Pues entonces el maestro, el profe, el educador, la educadora tendría que ser experto en esos campos formativos. ¿Cuántas asignaturas de un maestro de primaria? ¿6, 7, 8? Español, ciencias naturales. O sea, cada asignatura representa un objeto de estudio, un objeto de transformación. Entonces el profesor necesita dominar esos objetos de estudio. Lo mismo en secundaria, lo mismo en bachillerato, lo mismo en la universidad, en un posgrado. Pero el hecho de que yo conozca algo, Patti, no garantiza que lo pueda enseñar, tampoco. Entonces viene una situación, una ciencia muy específica, que es parte de las ciencias de la educación, que es la didáctica. Hay concepciones maravillosas acerca de la didáctica. El arte de la enseñanza, el arte del aprendizaje, la ciencia de la enseñanza, la ciencia del aprendizaje, etcétera. Huerta, Escudero, ¿no? Y si yo sé algo, entonces me voy a formar en cómo enseñar ese algo. Pero paralelamente se activa algo más, Patti, que es, conozco a quién voy a enseñar. Porque el hecho de que yo sea un buen maestro de primaria, de primero, tercero, no garantiza que yo pueda acompañar un proceso en secundaria o en bachillerato. ¿A qué voy? La docencia es como una clínica de especialidades. Cada día me tengo que especializar más y más. Ya llevo 3 cosas: el objeto de estudio, eh, la didáctica, eh, ser sensible, reconocer a quien voy a enseñar. Y una cuestión importante, pensar o plantearme si la docencia o el acto de educar lo podemos encajonar en una dimensión moral o en una dimensión ética. Vamos a dejar la dimensión moral para las políticas ya establecidas. Pero más allá de las políticas establecidas está el etos que se hace entre personas, por principios y por convicciones. Entonces, como bien lo dijiste al inicio, ser docente no es un tema simple, ¿no? Nada más es decir, estudié pedagogía o estudié educación o estudié una normal. No, no tiene que ver con eso. Inclusive, si tú recuerdas, los profesores de nuestros padres, de nuestros abuelos, era gente con secundaria, que medio los capacitaron y adelante. No tiene que ver mucho con la formación en el sentido estricto, sino tiene que ver más con estos elementos que estoy tratando de aclarar, de expresar, de ejemplificar, por decirlo de alguna manera. Y pues bueno, viene otro elemento. El docente es una exigencia ética tener una visión de educar, no de enseñar, no pedagógica inclusive, sino de qué es educar. A mí me encanta el texto de con la cabeza bien puesta de Morán, en donde dice que inclusive la educación no nos hace felices, pero educarnos
o acompañar un proceso de educación puede ayudar a que las personas asumamos esa parte prosaica, es decir, lo que no podemos cambiar y que corresponde al tiempo y el espacio en que estamos. Y una vez que asumimos eso, que no nos afecta, que no nos hace daño, entonces, fíjate qué bonito lo dice, podemos vivir la parte poética de nuestras vidas. No sé si va bien mi discurso. Yo tampoco lo sé. Jaime, lo que sí sé es que pues hay puntos muy importantes que estás tocando y que nos llevan por varios caminos, pero yo tengo que regresar al mío. Ok. Y justamente de repente, y quiero compartir esto, es que la figura del docente, como bien lo has dicho, del profe, el maestro, pues ha sufrido muchas modificaciones, ¿no? De repente, pues ahora tienes que dejar de ser tradicionalista y meterte a la nueva escuela y a la escuela activa. Y en este desarrollo de la humanidad, donde pues nos siguen tocando nuevamente las políticas públicas, de repente al profe se le ha cargado un poquito la mano, ¿no? Y de ese reconocimiento y ese afecto que se les tenían como formadores, primeramente se ha desvirtuado la figura con ideas como que el profe no trabaja, ¿no? Cuando sabemos lo que implica estar en una aula con el número de niños, más todos los eventos sociales, cívicos, el trabajo con padres de familia, pero de alguna manera eso se ha desvirtuado. Y además se le ha añadido al profesor muchas etiquetas o muchas exigencias como pues que tiene que tener muy buen desarrollo socioemocional, que además tiene que saberle de psicología y que además también tiene que saberle de yoga y meditación y que también tiene que saber trabajar con papis y con mamis y que también les tiene que poner ahí el taller de cocina o de repujado, o enseñarles a la ecología y a plantar árboles. Y entonces el docente pasa a ser esa persona que pareciera que tiene que multitask y que además tiene que dominar muchísimas tareas que no definitivamente conciernen a lo que tiene que pasar en clases. Claro, podría ser un plus, pero no como una obligación. Y esto me lleva por el camino de preguntarte, de repente, ¿la función del docente únicamente será dar clases? ¿O cuál será la real función social de la docencia? Bueno, creo que tienes un discurso muy estructurado y todo esto que comentas, Pati, es porque se carece de una visión de educar, es decir, ¿hacia dónde vamos? Si nosotros sabemos hacia dónde vamos, entonces se va a generar un sistema que se direcciona a partir de políticas. Cuando empecé a hacer mi tesis del doctorado, que no terminé, es un pendiente, el artículo 3º de la Constitución ha sido reformado casi 20 veces. Y eso obedece a intereses políticos. No estoy diciendo que esté bien o esté mal. Lo que estoy diciendo es que no hay una línea de trabajo. Más que generar políticas temporales, se requiere generar políticas de nación, que no solamente sean a corto plazo, sino sean a largo plazo. Si nosotros, si el sistema no tiene una identidad acerca de lo que es educar, imagínate como teléfono descompuesto cómo se va a transmitir eso en todas las esferas, desde la gestión pública o la administración pública, a los centros escolares, los directivos, la docencia.
Y no quiero decir que sea de más a menos, sino más bien es como un tema de comunicación. Por otra parte, y siendo más fríos, la didáctica es una ciencia. Entonces, si la didáctica es una ciencia, somos científicos de la enseñanza, somos científicos del aprendizaje. Y en una ciencia hay metodologías. Lo maravilloso de esta ciencia es que es una ciencia pragmática, es decir, hay infinidad de posibilidades a partir de sus posturas teóricas. Los planes y programas de estudio, Patti, son un recurso. No son la guía orientadora de nada, solamente son un recurso. Un recurso que en el mejor de los casos los diseñó un especialista. ¿Y quién es un especialista? Quien sabe y quien no pierde contacto con el campo de acción. La infraestructura es también eso, un recurso. Los materiales didácticos son un recurso. La verdadera, y perdón por utilizar este concepto, la verdadera magia ocurre en la atmósfera, en el entorno. ¿Quién crees que la diseña? El profesor, la profesora. Más allá de exigirle eso, ¿qué concepto utilizas? Es multitask, ¿no? Esas multitask son resultado de que no hay visión. Y no hablo del docente, estoy hablando de todo. Es una ilusión que además el comercio educativo le está vendiendo a los consumidores. Trae a tu hijo aquí y va a hacer estas 20,000 actividades. El niño no quiere eso, menos el adolescente. Si el profesor con conciencia, la profesora que asume con conciencia, con cariño este compromiso, pero además con ese profesionalismo, comprende esto, te aseguro, y le aseguro a los profesores, que la angustia y la ansiedad va a disminuir, porque los centros escolares deberían simbolizar o convertirse en entornos seguros, entornos o espacios de encuentro. Te voy a decir algo más. Espacios donde los niños van a tener la posibilidad de descubrirse, que tiene que ver con eso que decía Delors. ¿Cómo caray yo voy a desarrollar mis potencias si no las he descubierto? No sé, podemos pasar a la siguiente pregunta. Podemos pasar. Bueno, dijiste algo muy interesante, la visión de educar, ¿no? Esa punta de flecha que nos guía, que nos dice la dirección exacta y que, bueno, uno de los temas de esta entrevista es justamente, pues, la libertad, que es una manera de concebir a la educación y para qué educar. Yo quisiera preguntarte, ¿la libertad simboliza un ideal para ejercer el acto de educar? Me gustaría responder desde varias partes y espero no perderme. El artículo 3 constitucional, Patti, es maravilloso. Es un artículo que si tú lo lees con conciencia, dices, México tiene rumbo. Fíjate, todas las personas, no dice tienen derecho a la educación, dice se les garantizará. Dijera mi abuela que el problema no es prometer, ¿no? O sea, el prometer no empobrece. El gran problema es toda la infraestructura y los recursos que se requieren para eso. Es realmente el diseño de algo grandioso que no se ha logrado. Si tú googleas, y invito a los profesores a googlear
Solamente pongan ahí en sus navegadores Celestín Freinet, van a encontrar imágenes, pero casi no está solo él. ¿Sabes con quién está? Con niños y niñas, en casi todas las fotografías. Y él dijo algo bien interesante que tiene que ver con la libertad. No podemos acompañar a que nuestros estudiantes alcancen sus sueños, los construyan, si nosotros nos hemos sentado cansados y desalentados en la encrucijada de los caminos. Voy a empezar a aterrizar mi idea. La libertad tiene que ver con el descubrirse, descubrir nuestra esencia, descubrir nuestra naturaleza. Si yo no descubro mi esencia, si yo no descubro mi naturaleza, va a ser muy difícil por todas las vendas que voy a tener poder construir un proyecto de vida que me haga feliz. Este mundo que hemos creado es un mundo que va detrás de cosas que nos dan satisfacción temporal. Lo peor de todo es que eso se está trasladando a las aulas desde siempre. Los estímulos, las recompensas, el siempre querer estar ganando algo si no lo hago, le quita el verdadero sabor al crecimiento. Una escuela debería convertirse, un centro escolar debería convertirse en un centro de resistencia a la indoctrinación. ¿Qué quiero decir? En un lugar donde se fomente el cuestionamiento, donde se fomente el juicio crítico. Pero ojo, entonces las estructuras de personalidad de los profesores necesitan ser fuertes, y por fuertes no me refiero a herméticas, sino que soporten toda esa energía de los niños, las niñas y los adolescentes y los jóvenes, porque el segundo elemento tendría que ser un pensamiento abierto. ¿Sí me voy explicando? Si una persona a través del proceso de educar logra conectar con su esencia, ya la hicimos. Los maestros de preescolar deberían tener un proyecto de escuela, igual en la primaria. Dividimos primero, segundo y tercero porque realmente es parte de administrar un sistema, pero es un continuo. Lo que pasa en cada etapa del preescolar, de la primaria, de la secundaria, del bachillerato, debería ser importante. ¿Y qué es lo importante? Lo que logramos conectar con el presente. Pero fíjate, te voy a poner, y perdón por poner este ejemplo, cuando yo llegué a la secundaria, porque además no te preguntan si quieres ir, vas porque es lo que sigue. El 80% de los profesores o lo dijo o tenían una actitud acerca de lo siguiente: se les acabó su infancia, aquí van a venir a estudiar. O sea, como si estudiar fuera un tema frío o de sufrimiento. ¿Sí me explico? Una política en nación tendría que ser con atender al docente para que comprendamos que realmente estamos acompañando proyectos de vida. Si entendemos esto, los índices de deserción tendrían que bajar. Y no estoy hablando de a corto plazo. Estoy hablando, no sé mucho de estadística, pero a un mediano plazo.
qué complejo es ser docente. Bueno, ya cuando lo pones así, sí suena a mucha complejidad, pero sus bondades tiene. Y más allá de sus bondades, creo hoy por hoy que en las manos de los docentes, pues sigue estando sosteniéndose la educación del país y también proyectando el posible futuro. Porque justamente ya cuando nos damos cuenta de que la estructura sociopolítica en que nos encontramos, pues nos presenta ciertos obstáculos justamente para formar en la libertad, ¿no? Para formar desde una mirada de estudiar no es tan terrible, estar en la escuela o aprender no tiene que ser sufrimiento, no tiene que ser agobio, y también que el profesor sienta que ir a dar clases, ir a trabajar, no es como un, pues ya que lo tengo que hacer porque soy el profe, pues creo que todos esos puntos que pones y que transcribo en mis propias palabras, pues nos dan pauta para justamente, bueno, si de repente puede ser compleja la realidad, tenemos cosas en contra, pero entonces, ¿cómo empezar a promover la libertad de la persona en las aulas? ¿Cómo empieza el docente eh, a, re, a redireccionar su esfuerzo hacia esta utopía que es personas libres y críticas? Hay al menos encuentro más de una decena de posibilidades de responder, pero te quiero decir que más que comenzar, esto ya se inició desde hace tiempo. La conciencia radica en la continuidad. Te voy a decir algo. Paulo Freire, en Pedagogía de la Autonomía, dice, yo puedo estar en desacuerdo con un profesor, voy a hablar así como con una mirada corta, micro. Yo puedo estar en desacuerdo con un profesor, con una profesora, en sus posturas, en su mirada, su forma de pensar, de actuar, lo que sea. Pero lo que yo no puedo hacer, dice, es mentir sobre esa persona. Te lo voy a decir en otros términos, lo voy a compartir en otros términos. Un ser humano no es enemigo de otro ser humano. El profesorado deberíamos comprender que sea cual sea nuestra postura teórica, porque es necesario que tengamos posturas, por supuesto. Vamos remando en la misma dirección. Los invito a leer un texto maravilloso de José Jimeno Sacristán, La educación que aún es posible, la escuela que aún es posible. Y dice que a veces los profesores nos sentimos solos, ¿no? Así como me esfuerzo, pero no lo reconocen, o me esfuerzo y me siento cansado, o veo pocos resultados. Pero los foros, los congresos, las mesas de trabajo, las mesas de diálogo, los consejos técnicos, los posgrados, ¿no? O sea, donde nos vamos a formar, nos encontramos con gente que va haciendo sus esfuerzos en la misma dirección. ¿Qué quiero decir? Los centros escolares tenemos la oportunidad, porque la legislación lo permite, en hacer una línea o dos o tres de trabajo. Cuando hablo de líneas de trabajo, Pati, me refiero a cosas bien definidas y que todos nuestros esfuerzos vayan encaminados a eso. El profesorado ha logrado muchas cosas a partir de la lucha política, de la lucha sindical, y eso es bueno. Lo terriblemente peligroso es como lo menciona Fromm en el texto que precisamente se le conoce como el miedo a la libertad,
que es que cuando las personas logran que se les respeten o se les den sus derechos, esos derechos dejan de ser derechos y entonces los empiezan a defender como privilegios. Y ya no me importa si los que vienen no tienen derechos, a mí me importa lo que yo he logrado. Y eso ha causado divisiones. Los sindicatos están bien, pero los sindicatos entre ellos no son enemigos o no deberían ser enemigos. Las posturas teóricas, las escuelas del pensamiento, las diferentes formas de mirar, académicamente hablando, tampoco nos hacen contrarios, nos hacen personas con diferentes formas de pensar, pero que al final, si te das cuenta, lo que queremos es un bienestar para las personas, es un bienestar para las sociedades. Pero si seguimos fragmentándonos, si seguimos dividiéndonos, es más fácil que haya confusión y que cada quien quiera jalar por su lado. Por otra parte, y donde lamentablemente no tenemos, no sé si lamentablemente, pero es algo que así es. ¿Quiénes administran el sistema educativo? ¿Quiénes diseñan las políticas públicas? No se requiere, Patti, ser profesor o profesora, se requiere, ¿sabes qué? Ser buena persona. Aristóteles decía que dice, la política, decía, es la ciencia del Estado. Y la función del Estado es hacer feliz al hombre, es hacer feliz al ser humano. Si las personas están preparadas para hacer un sistema de políticas, deberían estar pensadas para todos los sectores sociales. Hay un economista que dice que no hay países pobres, hay países desorganizados. En un país desorganizado, la primera manifestación de la desorganización, ¿sabes cuál es? La corrupción. Yo no creo que en México, yo desconozco de dineros, pero yo no creo que en México no haya dinero o no haya un presupuesto destinado, porque lo hay y en los informes lo dicen. ¿Sabes qué pasa? Que no se está materializando. Las escuelas siguen casi igual que en la década pasada. No hablo de maestros, no, hablo de infraestructura, aquí sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer conciencia en la unidad. Te voy a poner un ejemplo, cómo se puede hacer esto en el salón. Bueno, no te conté, pero tuve la oportunidad de ser director de primaria un año. Yo quería ver cómo funcionaba una primaria, así que agradezco esa oportunidad. ¿Sabes qué hacen los maestros cuando dos niños se pelean o tienen sus altercados? Los separan. Y esa manifestación, esa conducta, se repite en la vida adulta. No puedo estar con aquella persona que me es diferente. Cuando las diferencias se manifiestan en la infancia, por decirlo de alguna manera, es una oportunidad para reflexionar en la posibilidad de convivir y no de separarnos. Entonces, el principio de la unidad tiene un fundamento bien sólido, que es el conocimiento. Si logramos, si seguimos fomentando esto, olvídate, los centros escolares van a ser fortalezas, van a ser lugares de aprendizaje, de crecimiento, de potenciar realmente. Es lo que puedo comentar. Muchas gracias. Y bueno, salen nuevamente muchos puntos, muchas vertientes interesantes para que podríamos seguir.
Sin embargo, quiero retomar esta parte que me sonó muy interesante y que me acomodó muy bien en el pensamiento. Una de las principales dificultades a las que nos enfrentamos como sociedad, pues es cada vez la diversificación más de opinión, pero ante tal diversificación también nos encontramos con muy poca tolerancia hacia el otro, muy poca tolerancia a la diferencia, es decir, yo puedo ser diferente, pero si tú eres diferente a lo que yo pienso, entonces no me gusta, ¿no? Eso no cuenta, que es lo que justamente de la unión que tú estás hablando. Y entonces veo en el docente una oportunidad para hacer eco desde los ambientes de edades más cortas, como sería preescolar, hacia esta unificación, hacia la construcción de una mirada de una especie planetaria, como dice Edgar Morán, y que creo que podría ser una de las direcciones más interesantes y rescatables que podríamos tener. Actualmente cursamos por modificaciones nuevamente en nuestro modelo educativo y de repente pues es muy difícil encontrar dirección para los docentes, ¿no? Cambio tras cambio, modificaciones en horarios, modificaciones en vacaciones, modificaciones en calendario escolar, modificaciones en planes de estudio. Y entonces, definitivamente, encontrar una directriz que no se mueva a pesar de los cambios exteriores y que en este caso podría ser, trabajemos para la unión, trabajemos para el respeto, trabajemos para el cuidado, trabajemos para el amor y seamos esos centros escolares que enfrentan la crisis, que resuelven la crisis y no que se suman a la crisis. Y en ese sentido, creo que podríamos eh, alabar o dar un aplauso para nuestros profesores, pues que lo hacen desde las aulas. ¿Tú por qué piensas que actualmente esta profesión pues no es valorada socialmente? Hay un texto de Pablo Latapí que se llama ¿Cómo aprenden los maestros? Y don Pablo Latapí tiene una habilidad para ilustrar bueno, me refiero a ese texto, las condiciones en las que se encontraba la educación. Pero te voy a decir algo, Pati. Ese texto fue escrito al final del siglo pasado. No recuerdo si 97 o 99. Si tú lo lees, estamos igual. Vamos a empezar. Los docentes no tendrían que estar exigiendo un buen salario. Los docentes tendrían que tener un buen salario. Se critica mucho a la escuela privada por los bajos salarios, pero la escuela privada tiene que estabilizarse porque también los impuestos que paga son increíbles. Que es a lo que me refiero con las tensiones. Hay tensiones por todos lados. Cuando tú reconoces, cuando el sistema logre reconocer la labor docente, y más allá de la parte social, me refiero al sistema en general, social, política, económica, el docente va a ser bien remunerado. Sea un docente que se encuentre cerca de casa, que tenga que viajar, que tenga que cambiar de estado, estar en una región, en un municipio, donde sea.
no tendríamos, Patti, que escatimar en infraestructura. Pero por no escatimar no me refiero a derrochar, sino a tener lo necesario para crear una atmósfera donde nos sintamos con dignidad. Porque esto de que la persona tiene dignidad también es un concepto que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El respeto a la dignidad de la persona. No es un secreto que haya escuelas que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen pupitres, que no hay acceso para llegar ahí. No es un secreto. Si mejoramos, mejor dicho, si se establecen condiciones laborales dignas para las personas que ejercen la docencia, nos vamos a sentir reconocidos, por supuesto. Aunado a eso, si tenemos realmente infraestructura, recursos para ejercer nuestra docencia, también. Sí, imagínate que estamos en una reunión de amigos profesionistas, ¿no? Médico, abogado, contador, arquitecto. Oye, voy a construir mi casa, ¿me puedes apoyar? No le voy a decir al contador, ¿no? Le voy a decir al arquitecto. Oye, fíjate que como que tengo un dolor de cabeza, me voy a dirigir al médico. Pero cuando se trata de educar o cuando se trata de procesos psicológicos, pedagógicos y todo esto que es de las ciencias sociales y humanas, ¿sabes qué pasa, Pati? Todos quieren opinar. Y hoy en día está habiendo un no reconocimiento de parte del sector social, de las familias, de los padres, hacia los profesores. Y sé que eso es resultado también de muchas cosas. Pero haciendo un resumen, el docente vive con tensiones bien interesantes. Quiero añadir una más. Personal suficiente para los centros escolares. No es posible que siga habiendo grupos de 30, 35, 40 niños. No es posible. Si las condiciones laborales del profesor siguen igual, es porque no se les reconoce. No quiero ahorita comparar el sueldo de un senador, de un diputado con el de un maestro. No lo quiero hacer, porque no tiene caso. Pero el sueldo de un profesor simboliza el sustento de una familia. En eso va mi comentario. Muchas gracias. Sí, definitivamente muchos puntos que pueden poner el dedo en la llaga, pero que se tienen que abordar, que se tienen que mencionar, porque es una realidad vigente y justamente pues es parte de las condiciones que hoy por hoy hacen la realidad educativa del país. Y pues estamos llegando ya al límite de nuestro tiempo de esta charla, pero a mí me gustaría, pues antes de despedirnos, poder pedirte que nos pudieras dar algunas palabras, algún mensaje para los docentes, algo que fortalezca nuestro espíritu, algo que nos dé esperanza, algo que nos recargue de energía
pues para saber seguir con nuestra labor, porque si es bien cierto, las circunstancias son complejas, se presentan algunos obstáculos, sin embargo, eh, sabemos que la profesión de la esperanza, que es la educación, sigue vigente, seguirá vigente, pero pues a veces necesitamos un apapacho. ¿Qué nos podrías decir? Cuando yo iba en segundo de primaria, Pati, yo no sabía leer. Y le dijeron a mi madre en ese tiempo, pues creo que lo vamos a tener que regresar a primero o a preescolar. Y entonces la maestra, una maestra viejita, 70 años, no sé, le dijo a mi madre, ¿sabe qué? Venga todos los días y ayuden en el aseo 15, 20 minutos al terminar la jornada. Y me voy a quedar con este Jaime para que leamos. Su técnica era lectura en voz alta. Y así fue como aprendí a leer. La característica del docente es dar. Y vamos a dar lo que nosotros tengamos. Mis queridos profesores, mis queridas profesoras, eso que les voy a decir no es una exigencia, es fomentar la conciencia en que para acompañar un proceso de formación, primero nosotros, y ojo, no como una exigencia, sino como un acto de conciencia, tendríamos que estarnos construyendo como personas autorrealizadas. Las personas que invierten en la autorrealización no como una meta, sino en la cotidianidad, son personas que van a dar porque han logrado cosas importantes para su vida. En este sentido, el profesor y la profesora, el profesorado, simbolizan, esto va a sonar muy guerrillero, simbolizan la resistencia. No hay profesión que no pase por un aula. La gente que llega a graduarse pasa por las manos de un profe, de una profesora. Decía Pablo Latapí, en muchas ocasiones, la única persona con la que cuenta un niño o un adolescente es el profesor. Yo no quiero culpar a los papás, ellos están también viviendo situaciones complejas, situaciones de cambio. Dice Tedesco, diferentes formas de organización social. Pero la resistencia simboliza eso, mantener la esperanza en que a través de la cotidianidad construimos una sociedad para todos, donde quepamos todos y donde todos tengamos la oportunidad de desarrollarnos. Aquí en el instituto no lo decimos de dientes para afuera. Cuando decimos que reconocemos y apreciamos la labor del docente, es porque así es. Si tú sigues en la docencia, es porque no te has rendido. Vamos a seguir haciéndolo bien. Así que quiero agradecerles a todos los profesores y a las profesoras que con nuestras complejidades y con lo que nos hace humanos, estamos allá adelante, con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con los jóvenes, con los adultos. Y como decía don Pablo Latapí, para ayudarlos a que lleguen a ser hombres y mujeres de bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sin duda nos comportamos. Sabemos que aquellos que hemos decidido este camino de el trabajo con las personas,
y que normalmente tiene que ver con un ámbito educativo, pues tenemos un compromiso muy importante hacia nosotros mismos. Procurar nuestro bienestar, porque de nosotros pueden brotar esas semillas que germinen en seres con mejores posibilidades, seres más desarrollados, seres que se descubran a sí mismos. Y eso es, como bien lo decíamos, eso es esperanza, eso son posibilidades. Esta labor es tan bella, requiere de un gran compromiso y lo requiere así porque al final de cuentas el resultado es asombroso. El resultado nos maravilla y casi podríamos decir que llegan a ser milagros. Queridos, queridos acompañantes de esta charla, pues llegamos al fin de esta conversación muy agradable. Maestro Jaime, muchísimas gracias por este tiempo. Creo que nos llevamos varios puntos de reflexión. Seguramente que empatamos con algunos tal vez no nos cuadren mucho, pero lo importante es que justamente, como lo dijiste, estos espacios sirven para eso, para generar movilidad, crecimiento, reflexión, y que estos espacios justamente son necesarios para darnos cuenta que no estamos solos en el camino, que somos muchos que vamos caminando hacia la misma dirección, que se vale cansarse, pero que al otro día tendremos nuevamente energía, nuevamente esperanza y seguiremos abriendo nuevas posibilidades. Y reconocimiento a todos los profesores y profesoras que lo siguen haciendo posible. No desistan, no a estas alturas.